Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos un caddy de costura para la máquina de coser. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hace ya unos años confeccioné un caddy para colocarlo debajo de la máquina de coser y tener a mano todas mis herramientas. Ese caddy era de patchwork, lo estás viendo ahora mismo en la imagen y te lo voy a dejar enlazado en la casilla de información. Hoy vamos a hacer uno aún más sencillo pero igual de práctico. Los materiales que vas a ver en este tutorial los tienes en la casilla de información con enlaces de compra para que los puedas obtener fácilmente. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que vamos a usar en el tutorial de hoy. Son telas 100% de algodón tipo patchwork, popelín, de las tiendas Julián López. Para la pieza que formará los bolsillos del caddy hemos cortado una tela de 22 por 50. La tela del delantero mide 60 por 50 y la tela de la trasera mide 60 por 50. El ancho de 50 centímetros está calculado para mi máquina de coser, que mide 43 centímetros de ancho. Si tu máquina es más ancha o si trabajas con una mesa extensible, quizá quieras aumentar el ancho de tus piezas de tela. Vamos a decorar la zona de los bolsillos con una cinta de terciopelo de 1 centímetro de ancho. Para rematar el tapete o el caddy vamos a utilizar una cinta de bies. Esta mide 3 centímetros de ancho y desplegada aproximadamente unos 6 centímetros. Usaremos también alfileres, una aguja universal del número 9014 y coseremos con un hilo Gutermann 100% de poliéster. Hemos cortado las piezas con una base de corte, una regla de patchwork y un cate rotatorio, que hemos usado también para cortar una pieza de guata. Esta mide 60 por 50 y la otra mide 11 por 50. Si no dispones de guata termoadhesiva, también puedes utilizar un adhesivo en spray. Te dejo la referencia a todos estos materiales debajo en la casilla de información. Empezamos con la pieza que forma los bolsillos. Colocamos justo en el centro la pieza de guata que podemos fijar con el calor de la plancha o con el adhesivo en spray. Sujetamos la tira decorativa con alfileres aproximadamente a 1 centímetro del borde de la tela. Con un hilo a tono con la cinta vamos a la máquina y vamos a pasar un pespunte por cada uno de sus lados. Ya lo tenemos aquí cosido y ahora vamos a hacer unas marcas sobre la tela para formar los bolsillos. Como tenemos 50 centímetros, vamos a marcar bolsillos de 10 centímetros. Los bolsillos de cada uno de los extremos nos quedarán un poquito más pequeños, ya que aquí nos vamos a comer 1 centímetro cuando terminemos de montar todo el caddy. Ten esto en cuenta si quieres hacer 5 bolsillos idénticos. Una de las herramientas que más utilizo últimamente es este estilete. Voy a hacer un bolsillo especial para poder tenerlo siempre a mano. Utilizaré este para el estilete y este otro para estas tijeras cortahilos. Si piensas primero qué materiales vas a usar en cada bolsillo, puedes hacerlos más grandes o más pequeños según te venga. Una vez hemos marcado todas las separaciones en el bolsillo, lo vamos a colocar sobre uno de los extremos de la pieza del delantero, lo fijamos con alfileres y vamos a ir pasando con la máquina por cada una de estas líneas. Al llegar aquí vamos a girar la pieza y a volver a bajar con la máquina para que esta separación sea robusta. Utilizaremos para ello una puntada recta de 3 milímetros. Voy a poner un poquito de spray adherente
Coloco sobre esa pieza la pieza de guata y sobre ambas la pieza del delantero. Sujetamos las tres piezas con alfileres o pincitas. Y vamos a hacer un pespunte todo alrededor para mantenerlas unidas mientras cosemos el bies. Tenemos todas las capas unidas por ese pespunte que hemos hecho alrededor y ahora vamos a colocar el bies. Lo que hacemos es colocar derecho con derecho y alineamos. Dejamos sin coser unos 5 centímetros aproximadamente al inicio de la cinta y puedes ir colocando alfileres si ves que eso te ayuda. Venimos cosiendo por aquí y al llegar a la esquina hacemos lo siguiente. Cosemos justo hasta 1 centímetro antes de llegar al borde de la tela. En ese punto doblamos el bies hacia este lado, formando aquí, como ves, un ángulo de 45 grados. Marcamos ahí un poquito, giramos de nuevo hacia este lado, alineando bien aquí. Y seguimos cosiendo con la máquina por este otro lado. Vamos a usar todo el rato una puntada de 3 milímetros. Puedes ver otros artículos muy útiles para tu taller de costura en el enlace que te dejo en la casilla de información y también en la pantalla final de este vídeo. Para rematar la cinta de bies, doblamos hacia este lado el inicio de la cinta, formando un ángulo de 45 grados y seguimos cosiendo por donde veníamos hasta coser 2 centímetros por encima de este doblez. Doblamos esta parte hacia arriba formando un ángulo de nuevo de 45 grados y cortamos a 1 centímetro de esa marca. Cortamos también este sobrante. Y ahora no tenemos más que volver el bies hacia el otro lado y coser por aquí. En las esquinas hacemos igual. Doblamos el bies hacia atrás. Doblamos aquí, formamos la esquina y en la máquina vamos a terminar ahora de coser todo el bies alrededor de nuestro tapete. Este paso lo puedes hacer a mano con una puntada escondida si no quieres que se vea por aquí. O también podemos utilizar el prensatelas de borde estrecho. Puedes ver un tutorial de este prensatelas en el enlace que te dejo en la casilla de información. Vamos a situar la pestaña del prensatelas justo entre las dos telas y vamos a ir cosiendo por aquí, por el derecho de la tela, de tal manera que el pespunte quedará entre el bies y la tela principal y no se verá. Ya tenemos aquí terminado nuestro tapete o cadi de costura. Fíjate qué bonito nos ha quedado el bies, las esquinas nos quedan perfectas con esa técnica que te he mostrado. Por el lado derecho no se ve el pespunte utilizando este prensatelas, como ves, y por el revés pues queda tal cual. Podía haber utilizado un hilo azul en la canilla para que no se viera por el revés, pero he querido dejar la canilla blanca para que veas cómo queda por este lado. ¿Qué te ha parecido esta idea? Para mí el cadi es fundamental cuando me pongo a coser. Espero que a ti también te guste y te animes a confeccionarte uno igual. Puedes dejarnos debajo un comentario con tus impresiones sobre este proyecto y seguirnos en redes sociales con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.